Me llamo Elodia y, a mis 66 años, pensaba que ya había visto toda la maldad que la vida te puede aventar. Estaba equivocada. La invitación para la cena de cumpleaños de Javier llegó en un cartoncito color hueso, de esos elegantes que Brenda, mi nuera, siempre escogía para todo. Acompáñanos a una cenita familiar, decía, con su letra perfecta y muy adornada. Debía haberlo sabido. Nada de lo que Brenda organizaba era de verdad para la familia. Pasé la tarde arreglándome, buscando mi mejor vestido entre los poquitos que todavía guardo desde que Ramiro se me fue, hace ya 3 años. Escogí el azul marino con botoncitos de perla que a él tanto le gustaba. Hasta me di el lujo de ir a la estética del centro, por el mercado de dulces, para que me peinaran el pelo ya todo blanco. Fue un gasto tonto, la verdad, con lo apretada que ando, pero era el cumpleaños 38 de mi único hijo. Hay ocasiones que lo valen. El restaurante que Brenda eligió era de esos lugares que huelen a dinero por todos lados. El Lucocina Michoacana, ahí por el centro. Tenía candelabros grandotes de cristal, manteles blancos tan tiesos que parecían de cartón, y meseros que se movían con mucho cuidado entre las mesas. Una cena ahí costaba más de lo que yo gasto para comer en todo el mes. Apreté fuerte mi bolsita mientras la señorita de la entrada me llevaba a la mesa. Javier se paró para saludarme y, por un segundito, vi en él al niño que corría a abrazarme cuando salía de la escuela primaria Melchor, Ocampo. «Feliz cumpleaños, mi vida», le dije abrazándolo. Lo sentí más duro que otras veces, más frío. Brenda lo había entrenado bien. «Gracias por venir, mamá». Su sonrisa parecía de verdad, pero sus ojos se veían lejos. Brenda estaba sentada junto a él, con su pelo güero amarrado en un chongo, muy elegante, y un vestido que seguro costaba más que mi renta de todo el mes. Me sonrió a la fuerza, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Elodia, qué gusto. Te ves arregladita». Esa palabra se quedó flotando en el aire como un manotazo. ¿Arregladita? No bonita. No elegante. Ni siquiera bien. Arregladita. Como si fuera una limosnera a la que, por buena gente, dejaba sentarse en su mesa. La noche empezó tranquila. Javier habló de que lo habían subido de puesto en la refaccionaria donde trabajaba. Brenda contó de sus próximas vacaciones a Cancún y yo nomás escuchaba. Decía que sí con la cabeza cuando tocaba, tratando de meter mi cuchara cuando podía, pero cada cosa que decía parecía darle risa a Brenda de una forma que me hacía un nudo en el estómago. Cuando el mesero trajo la lista de vinos, Brenda hizo todo un teatro para pedir el más caro. «Vamos a pedir el Casa Madero Gran. Reserva», anunció. Y luego me volteó a ver, como si de verdad le preocupara. «Ay, pero a lo mejor deberíamos pedir algo más vara. Sé que las cosas han estado difíciles desde que te cambiaste a esa casita». Sentí que se me calentaba la cara. Sí, ahora vivía en una casita de renta en la colonia, obrera. Después de que Ramiro murió, la casona grande se sentía muy sola, llena de recuerdos. Pero la forma en que ella lo dijo hacía parecer que yo vivía en la pura miseria. «El vino suena muy rico», alcancé a decir con la voz firme, aunque por dentro sentía que me ahogaba de la vergüenza. La plática siguió, pero me di cuenta de que Brenda llevaba todos los temas hacia el dinero, el éxito y lo bien que vivían ellos. Cuando conté que estaba ayudando de voluntaria en la parroquia del barrio, se rió. «De verdad», soltó la carcajada. «Ay, Elodia, qué tierna, jugando lotería con otras viejitas, solas. Qué bonito ha de ser para ti». Javier no dijo nada. Nomás cortaba su carne y no me volteaba a ver a los ojos. El momento feo llegó cuando Brenda se paró para ir al baño. Pensé que a lo mejor podía hablar a solas con mi hijo. Platicar como antes, como cuando ella todavía no aparecía en su vida. Pero cuando quise tocarle la mano, la quitó. «Mamá, ¿sobre dónde estás viviendo?», empezó a decir con la voz incómoda. «¿Qué tiene?». «Bueno, Brenda y yo hemos estado platicando. Nos preocupa que vivas sola en esa colonia.
A lo mejor ya es hora de pensar en otras cosas. ¿Otras cosas? Esas palabras me dejaron helada. ¿Qué tipo de cosas? Antes de que pudiera contestar, Brenda regresó a la mesa con una sonrisa de burla. Qué bueno. Ya están hablando del futuro de Elodia. Justo ayer le decía a Javier cuánto nos preocupa. Se acercó a mí, con una vocecita dulce pero llena de veneno. Mira, corazón, ya no estás tan joven. Vives sola. Apenas te alcanza para vivir. Así no se puede seguir. Hay unas casas de descanso muy bonitas por Pátzcuaro, que tienen precios bastante buenos, continuó Brenda, con esa falsa preocupación que me revolvía el estómago. Sentí que todo me daba vueltas. ¿Casas de descanso? Querían encerrarme. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola, dije, pero la voz casi no me salió. La risa de Brenda fue como un chillido, filosa. Ay, mi vida, claro que eso crees, pero hay que ser realistas. ¿Vives en un cuartito rentado? Seguro cenas sopa de lata. Haces voluntariado nomás para tener a dónde ir en el día. La verdad, es muy triste. Agarró su copa de vino, le dio un trago con calma y luego soltó el golpe final. Seamos sinceros. De todas formas, te vas a morir sola y sin un peso. ¿No sería mejor tener un poco de dignidad en tus últimos años? Sus palabras me pegaron como si fueran puñetazos. Morir sola y sin un peso. La maldad con la que lo dijo, tan tranquila. La forma en que sonrió mientras hablaba, como si estuviera platicando del clima. Volteé a ver a Javier, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que ya se había pasado de la raya. No dijo nada. Nomás se quedó viendo su plato, con la quijada apretada, pero sin abrir la boca. Brenda siguió hablando, como si le gustara verme callada y humillada. Solo pensamos en lo mejor para ti. Javier trabaja muchísimo y estamos planeando tener familia pronto. No podemos. Hacernos cargo de ti también. ¿Hacerse cargo de mí? Como si yo fuera una carga que ellos habían aguantado con mucha paciencia. Y no la mujer que crió a Javier sola después de que su papá nos abandonó. La que trabajó en 2 turnos en la fábrica de conservas para pagarle la universidad. La que celebró cada uno de sus logros y lo consoló cada vez que se caía. Me levanté despacito. Me temblaban las piernas. Con permiso, susurré. Agarré mi bolsa. ¿A dónde vas?, gritó Brenda a mis espaldas. Pero no le contesté. Caminé por ese restaurante elegante, con pasos que no sentía seguros. Pasé junto a mesas llenas de familias que de verdad parecían quererse, de parejas que se agarraban la mano bajo la luz de las velas. La señorita de la entrada me sonrió cuando pasé. Seguro pensó que iba al baño. Pero me salí derecho al aire fresco de la noche de Morelia y seguí caminando sin rumbo hasta que llegué a mi coche. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Detrás de mí, oí que la puerta del restaurante se abría y unos pasos apurados en la banqueta. «¡Mamá, espera!», gritó la voz de Javier. Me di la vuelta con una chispita de esperanza en el pecho. A lo mejor venía a pedirme perdón, a decirme que Brenda se había pasado. No puedes irte así nomás. Brenda se siente muy mal por lo que dijo. Miré a mi hijo, a ese hombre que yo había criado, buscando alguna seña del niño que antes me defendía de los otros niños abusivos en la escuela. ¿De verdad? Claro que sí. Solo intentaba ayudarte. Los dos lo estamos haciendo. Ahí estaba, hasta en ese momento, poniéndose del lado de ella, justificando su maldad. Y en ese instante entendí, con un dolor que me partía el alma, que ya había perdido a mi hijo. Brenda había ganado por completo. Dile que no se preocupe por mí, le dije en voz baja mientras me subía a mi coche. Voy a estar bien. Mientras me alejaba, los vi por el espejo retrovisor. Javier y Brenda, parados juntos en la banqueta, seguro ya platicando de lo dramática que me había puesto, de lo terca que me estaba portando. Esa noche, sola en mi casita, me senté en el sillón viejo de Ramiro y lloré hasta que se me secaron los ojos. Pero entre el dolor y la humillación, empezó a nacer algo diferente,
algo más duro, más fuerte. Ellos creían que me conocían. Pensaban que yo era solo una viejita triste y pobre, que no tenía más remedio que aceptar la limosna de su compañía. Qué equivocados estaban. A la mañana siguiente de la cena de cumpleaños de Javier, me desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Las lágrimas se habían ido. En su lugar, había algo mucho más peligroso. Decisión. Preparé mi café como le gustaba a Ramiro, bien cargado y amargo, y me senté en mi mesita de la cocina con un montón de papeles que no había tocado en meses. Eran estados de cuenta de Caja Morelia Valladolid, portafolios de inversiones, escrituras de terrenos, documentos que contaban una historia muy diferente a la que Brenda creía conocer. La mayoría de la gente se sorprendería al saber que esa viejita, viviendo en una casita rentada con lo justo, valía más de 30 millones de pesos. Ramiro era un genio para los negocios, ¿sabe? No solo por el sueldo seguro de su taller de torno, sino por las inversiones inteligentes que hizo y que crecieron calladitas durante los 30 años que estuvimos casados. Unas acciones de una empresa de refrescos que compró en los 80, unos terrenos por Altozano que todos decían que nunca valdrían nada y que ahora eran oro molido. Un portafolio bien repartido que aguantó cada crisis y siempre salió más fuerte. Cuando se murió, me lo dejó todo a mí. «Cuídate, mi Elodita», decía en su carta. «Te mereces mucho más de lo que te han hecho creer». Pero yo decidí, a propósito, vivir de forma sencilla. Después de que Javier se casó con Brenda, vi cómo convirtió a mi hijo, que era tan bueno y atento, en alguien que apenas reconocía. Alguien que le daba más importancia a lo que la gente pensaba que a lo que de verdad era, más a lo que la gente podía darle que a cómo eran en realidad. Así que decidí ponerlos a prueba. Me mudé a un lugar más chico, en la colonia obrera. Manejaba un coche viejo, me vestía con ropa modesta. Quería ver qué clase de personas eran cuando pensaran que yo no tenía nada que ofrecerles. Esperaba de todo corazón estar equivocada. Recé para que Javier me invitara a su casa nomás para pasar el rato juntos, que Brenda tuviera un gesto bueno de verdad, que me quisieran por ser yo, no por lo que podía darles. Anoche me respondieron esa pregunta con una claridad que dolía. Extendí los papeles sobre mi mesa como un general que planea una batalla. La cuenta de inversión más grande mostraba un saldo que haría ver como una miseria el presupuesto de Brenda para sus vestidos de marca. Había certificados de depósito, bonos y 3 propiedades en renta que manejaba a través de una administradora. Javier nunca supo de ese dinero porque nunca tuve necesidad de tocarlo. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego volvió a sonar, una y otra vez. Finalmente contesté. «Bueno, Javier. Mamá, gracias a Dios. Te he estado marcando toda la mañana. Mira, sobre lo de anoche... ¿Qué pasa con eso?» Su voz se oía forzada, como si le costara trabajo decir algo que no quería. Brenda se siente muy mal por lo que dijo. No lo dijo con esa intención. Casi me río. Entonces, ¿con qué intención lo dijo? Solo estaba preocupada por tu futuro. Los dos lo estamos. A lo mejor no lo dijimos de la mejor manera, pero te queremos. ¿Te queremos? Esa palabra sonaba vacía viniendo de él ahora. Ya veo. ¿Entonces la vas a perdonar? A lo mejor podrías venir a cenar este fin de semana. Brenda quiere disculparse en persona. Me imaginé a Brenda ensayando su disculpa frente al espejo, buscando el tono exacto de arrepentimiento falso. Lo voy a pensar. Después de colgar, me quedé en el silencio de mi casita y pensé en la mujer que yo era antes de que Ramiro se muriera. Era una mujer segura, sociable. Participaba en la junta de vecinos y hacía labor social en la iglesia. Organizaba cenas en la casa y me iba de viaje con mis amigas, pero el dolor de perderlo me había hecho chiquita. Me había vuelto más callada.
La maldad de Brenda la noche anterior había despertado algo que yo ya había olvidado que tenía. La fuerza que me ayudó a criar a Javier sola cuando su papá nos dejó. La decisión que me ayudó a poner mi propio negocio de costura, cuando lo normal para las mujeres de mi edad era quedarse en la casa. Agarré el celular y le marqué a mi abogada, la licenciada Sofía Mendoza. Habíamos trabajado juntas cuando Ramiro falleció, y desde entonces ella se había encargado de todo lo relacionado con mis finanzas. Elodia, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? Complicada, le dije. Necesito hacer unos cambios en mi testamento. Claro, Elodia. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Preguntó la licenciada Mendoza con su voz calmada de siempre. Respiré hondo, pensando en el silencio de Javier la noche anterior, en cómo no fue capaz de defenderme de la crueldad de su esposa. Quiero quitar a mi hijo como mi heredero. La pausa de Sofía fue corta, pero se sintió. Esa es una decisión muy fuerte. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que descubrí cosas de su forma de ser que me preocupan mucho. Entiendo. ¿A quién quieres nombrar en su lugar? Había estado pensando en eso toda la mañana. Había una organización que Ramiro y yo siempre habíamos apoyado, Cáritas de Morelia, que ofrecía compañía y ayuda a personas mayores que sus familias habían abandonado. Personas como en la que yo me estaba convirtiendo. Quiero que todo se vaya para Cáritas de Morelia, dije. Cada centavo. Eso es muy generoso de tu parte, Elodia. ¿Estás completamente segura? No es algo que no se pueda cambiar, pero sí es una decisión muy importante. Pensé en la risa de Brenda, en cómo había despreciado mi vida como si no valiera nada. Estoy segura. Muy bien. Prepararé los documentos. ¿Cuándo te gustaría venir a firmarlos? Hoy mismo, si se puede. Después de colgar, fui a mi recámara y abrí el ropero que había estado ignorando por meses. Detrás de mi ropa de todos los días, colgaba el vestuario de la mujer que yo era antes. Trajes sastre de mis días de trabajo, vestidos elegantes para las fiestas de beneficencia, las joyas que Ramiro me regaló en aniversarios y cumpleaños. Saqué un traje sastre negro de una boutique del centro que había comprado hacía años y me lo probé frente al espejo. Todavía me quedaba perfecto. He estado escondiendo mi luz debajo de la mesa, como decía mi abuela. ¿Y para qué? ¿Para no herir los sentimientos de gente a la que claramente no le importaban los míos? Se acabó. Pasé la tarde en la oficina de Sofía, en el centro, firmando papeles que asegurarían que mi dinero fuera a dar a manos de gente que de verdad lo iba a valorar. De regreso a casa, me detuve en la estética donde me habían peinado el día anterior. «Doña Elodia», me saludó con sorpresa la estilista, una muchacha llamada Citlali. Tan pronto de regreso. «Quiero hacerme unos cambios», le dije. «Algo más. Algo que sea más yo». 2 horas después, salí de ahí con el pelo blanco cortado en un estilo moderno y elegante que me quitaba años de encima. Me sentía más ligera, más como la mujer que había sido antes de que el dolor y la soledad me convencieran de que tenía que hacerme chiquita para no estorbar. Esa noche, me senté en la sala con una copa de vino, no del barato que había estado comprando, sino una botella de la colección que Ramiro y yo empezamos juntos. Levanté la copa para brindar por él. «Tenías razón, mi viejo», le dije a su foto que tengo en la repisa. «Me merezco algo mejor». Mi teléfono sí vibró. Era un mensaje de Javier. «Mamá, Brenda de verdad quiere arreglar las cosas. ¿Puedes venir a cenar el domingo? Va a cocinar tu platillo favorito, corundas». Me quedé viendo el mensaje un buen rato antes de contestar. Ahí estaré. Pero no iba a ir como la mujer agradecida, y poquita cosa que ellos esperaban. Iba a ir como yo, la verdadera Elodia, la que tiene dinero, opciones y absolutamente nada que perder. Querían jugar con mi vida. Muy bien, pero estaban a punto de descubrir que se habían metido con la persona equivocada. Al prepararme para dormir esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que no había visto en años. Segura,
decidida, lista para lo que viniera. Mañana empezaría a buscar casa. Una que estuviera a la altura de la mujer que de verdad soy, no de la fachada que había mantenido para gente que nunca se la mereció. Brenda, pensaba que me iba a morir sola y sin un peso. Qué poco entendía del poder que tiene una mujer cuando por fin deja de preocuparse por lo que piensan los demás. La búsqueda de casa empezó ese lunes por la mañana. Había pasado el fin de semana viendo propiedades en Internet, pero nada se comparaba con la realidad de lo que mi dinero podía comprar. Señora Elodia, dijo mi agente de bienes raíces, Carmen Ríos, mientras nos parábamos frente a la tercera propiedad del día. Creo que esta le va a encantar. No se equivocaba. La casona de estilo colonial estaba en un terreno enorme en la colonia, Chapultepec, con árboles viejos y jardines que se veía que cuidaban con mucho cariño. Tenía 6 recámaras, 4 baños, una biblioteca con libreros de madera que llegaban hasta el techo y una cocina que parecía sacada de una revista. El precio de venta era de 14 millones de pesos. Una fortuna, para la mayoría de la gente, pero algo que yo podía pagar sin problemas. Es hermosa, susurré mientras pasaba los dedos por las cubiertas de granito de la cocina. Por el ventanal se veía un jardín que en primavera seguro sería un espectáculo. Y más allá, un pequeño estanque con un puentecito de madera. Los dueños de antes eran una pareja mayor que la cuidaba con mucho esmero, explicó Carmen. Se mudaron a Querétaro el mes pasado. Todas las instalaciones importantes están renovadas. ¿Y esa biblioteca? Tengo entendido que le gusta mucho leer. Asentí con la cabeza, imaginándome en ese cuarto, con sillones de piel y una chimenea, rodeada de mis libros, en lugar del silencio de mi casita rentada. Esto era lo que Ramiro hubiera querido para mí. Esta era la vida que yo merecía. Me la quedo, dije. Carmen parpadeó sorprendida. ¿No quiere ver la planta de arriba? ¿O discutir el precio? Seguramente podríamos negociar un poco. La interrumpí. Pago de contado. ¿En cuánto tiempo podemos cerrar el trato? Su sorpresa era casi chistosa. Pues, con una oferta de contado, probablemente en 2 semanas. ¿Estás segura? Completamente. Para el miércoles los trámites ya estaban listos. El viernes firmé los papeles finales y me entregaron las llaves de mi nuevo hogar. Nunca en mi vida me había sentido con tanto poder. El proceso de la mudanza fue sencillo. Contraté a una empresa para que se encargara de todo mientras yo supervisaba desde mi nueva biblioteca, que ya había amueblado con algunas cosas que compré por internet. De mis cosas viejas, solo me quedé con lo que de verdad me importaba: las fotos de Ramiro, mis libros y algunos muebles que tenían un valor especial para mí. Todo lo demás lo doné o lo vendí. Esperé hasta estar completamente instalada antes de marcarle a Javier. Habían pasado 3 semanas desde la cena de su cumpleaños y no había hablado con él desde que acepté ir a cenar un domingo. Una invitación que al final nunca cumplí. Mamá, ¿dónde has estado? Te esperamos para cenar y luego nomás desapareciste. Brenda estaba muy preocupada. Me acomodé en mi nuevo sillón de piel, viendo hacia el jardín donde unos jardineros estaban plantando flores para la primavera. He estado ocupada, mudándome. ¿Mudándote? ¿Cómo que mudándote? ¿A dónde? Compré una casa, Javier. Una casa de verdad. El silencio del otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, habló. Su voz sonaba rara, confundida. ¿Compraste una casa? ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de casa? Una casa hermosa, estilo colonial, en la calle Artilleros del 47. 6 recámaras, jardines preciosos. Estoy muy contenta con ella. Artilleros del 47. Su voz se quebró un poquito. Mamá, esas casas cuestan más de lo que yo pensé que... Supongo que más de lo que pensabas que yo podía pagar. Otra pausa larga. No entiendo. ¿De dónde sacaste el dinero? Pude haberle explicado todo.
Pude haberle contado de las inversiones, de la planeación cuidadosa de Ramiro, de los seguros de vida y las propiedades en renta. Pero en lugar de eso, nomás dije, tu padre era un hombre muy sabio con el dinero. Pero dijiste, o sea, tenías problemas. La casita chiquita, el presupuesto apretado. Elegí vivir con sencillez, Javier. Hay una diferencia. Podía oír voces bajitas de fondo. Seguro era Brenda, preguntando qué estaba pasando. Luego, la voz de Javier se volvió más formal, más lejana. Pues qué bien, mamá. De verdad. ¿Deberíamos ir a verla? Deberían. Este fin de semana. El sábado por la tarde estaría bien. Después de hasta colgar, caminé por mi hermosa casa nueva, imaginando la conversación que sin duda estaban teniendo Javier y Brenda. Conozco su relación lo suficiente como para saber exactamente cómo se iban a dar las cosas. El sábado llegó con un clima de otoño perfecto. Pasé la mañana poniendo flores frescas en la entrada y preparando café con un pan de nata que compré en el centro. Aunque sospechaba que esta visita no iba a ser muy tranquila, que digamos. El coche de lujo de Javier entró a mi cochera exactamente a las 2 de la tarde. Desde la ventana los vi, sentados en el carro por varios minutos. Brenda no paraba de hablar y gesticular, mientras Javier mantenía las manos apretadas en el volante. Finalmente, se bajaron. Brenda se había vestido para impresionar, con un conjunto color crema de diseñador que yo reconocí de una revista, de esos que se usan para causar buena impresión con los vecinos, ricos. Seguro costó más de lo que mucha gente gana en un mes. Traía esa expresión que guardaba para la gente que ella consideraba importante, una sonrisa brillante y calculadora, con unos ojos que no se perdían ni un solo detalle. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Javier, Brenda, bienvenidos. Mamá. Javier me abrazó, pero sentí la tensión en sus hombros. Esto es... Vaya, es increíble. Brenda pasó junto a él, sus ojos ya escaneando todo lo que podía ver desde la entrada. Elodia, qué sorpresa. Esto es... bastante grande. Gracias. ¿Quieren que les dé un recorrido? Lo que siguió fueron 30 minutos de una evaluación apenas disimulada. Brenda admiraba cada cuarto con el ojo entrenado de alguien que califica propiedades, no de alguien que visita a su familia. Tomaba nota mental de los metros cuadrados, la calidad de los acabados, la vista desde cada ventana. Javier la seguía en silencio. Su cara se ponía más y más preocupada con cada habitación que veíamos. Cuando llegamos a la recámara principal, un cuarto enorme con su propia salita y unas puertas de cristal que daban a un balcón privado, Brenda por fin dejó de fingir. «Esto es enorme», dijo, acariciando las cortinas de seda. «De verdad, demasiado grande para una sola persona». «Me gusta el espacio», respondí con calma. «Oh, claro, pero siendo realistas». Se volteó hacia mí con esa sonrisa filosa. «Digo, a tu edad, ¿es de verdad seguro andar sola en una casa de este tamaño? Todas estas escaleras, el mantenimiento, la soledad». Javier se movió, incómodo. «Brenda, solo estoy siendo práctica, cariño. Tu madre ya casi tiene 70. ¿Y si se cae? ¿Y si le pasa algo? ¿Quién se enteraría?» Los llevé de nuevo a la sala, donde ya tenía servido el café y el pan de nata sobre la mesita antigua, que heredé de mi abuela. Mientras nos sentábamos, Brenda continuó con su ataque disfrazado de preocupación. «Solo el predial de esta casa debe ser altísimo», comentó mientras agarraba un panecito. «Y los costos de la luz, el seguro, el jardinero. Parece una carga tremenda para alguien con ingresos fijos». «Me las arreglo bien», dije mientras servía café del juego de plata que fue regalo de bodas de los papás de Ramiro. Brenda cruzó una mirada con Javier antes de seguir. «Bueno, eso es maravilloso, claro, pero hemos estado pensando, ¿verdad, cariño? En nuestro futuro. Queremos formar una familia, y con el nuevo puesto de Javier en la refaccionaria, el departamento donde vivimos ya se nos está quedando chico». Tomé un sorbo de café y esperé. Sabía a dónde iba a parar todo esto. «Lo que Brenda quiere decir»,
intervino Javier con una voz cuidadosamente tranquila. Es que esta casa sería perfecta para una familia que va a crecer. Todas estas recámaras sin usar, el jardín grande para que jueguen los niños. Sería ideal, coincidió Brenda, con los ojos brillándole de emoción. Y tendrías compañía. Ya no estarías sola. Podríamos cuidarte, ayudarte con el mantenimiento y los gastos. El descaro me dejó sin aliento. ¿De verdad estaban sugiriendo que yo había comprado esta casa para ellos? ¿Que toda mi planeación, mis años de cuidar el dinero, mi independencia, todo era para que ellos se beneficiaran? Además, añadió Brenda, animándose más, sería mucho mejor para los niños. Esta colonia, estas escuelas, son justo lo que queremos para nuestra familia. Javier se inclinó hacia adelante y, por un momento, vi un destello del niño que yo había criado. ¿Qué opinas, mamá? ¿No sería bonito tener a la familia junta? Escuchar las risas de los niños en estos cuartos. Estaban sentados ahí los dos, esperando mi respuesta, con esa seguridad de que, por supuesto, yo iba a ver lo lógico de su sugerencia, de que estaría agradecida por su generosidad al querer rescatarme del peso de mi propia casa. Dejé mi taza de café con mucho cuidado sobre la mesa y los miré a Mina Fintiense uno por uno. Es una propuesta interesante, dije al fin. La sonrisa de Brenda se hizo más grande. Sabía que entenderías. Es que tiene todo el sentido. Podemos arreglar los detalles. A lo mejor tú te podrías quedar con la recámara de abajo y nosotros usamos las de arriba. A los niños les encantaría tener a la abuela justo aquí. Brenda ya estuvo haciendo unos dibujos para el cuarto del bebé, agregó Javier, como si ya todo estuviera decidido. Ese cuarto soleado en el segundo piso quedaría perfecto. Asentí con la cabeza, pensativa. Definitivamente lo han pensado con mucho detalle. Solo queremos lo mejor para todos, dijo Brenda con esa voz empapada en una dulzura falsa. Es lo que hace la familia. Nos cuidamos entre todos. Familia. Esa palabra que habían usado por años para manipularme, para hacerme aceptar menos, esperar menos, conformarme con migajas de cariño, mientras yo lo daba todo a cambio. Entonces sonreí. Una sonrisa de verdad, la primera que les mostraba en su presencia en años. Tienes toda la razón, Brenda. La familia debería cuidarse mutuamente. Me puse de pie, me alisé la falda y caminé hacia el ventanal que daba al jardín. Detrás de mí, podía escucharlos susurrar, emocionados, ya haciendo planes para su nuevo hogar. Necesito hacer una llamada, dije, volteando a verlos. ¿Me disculpan un momento? Mientras caminaba hacia mi estudio, escuché el susurro eufórico de Brenda a Javier. Te dije que iba a aceptar. Esto va a ser perfecto. Perfecto. Sí. Pensé mientras agarraba el teléfono. Iba a ser exactamente eso. Cerré la puerta del estudio detrás de mí y me recargué en ella un momento, escuchando los sonidos apagados de su emoción desde la sala. La voz de Brenda se oía claramente a través de las paredes mientras le describía a Javier su visión para nuestro nuevo hogar. Nuestro hogar. Como si ya se hubiera mudado. Como si ya se lo hubiera apropiado. Mis manos estaban sorprendentemente firmes cuando marqué el número de la licenciada Mendoza. Oficina de la licenciada Sofía Mendoza. Habla Nayeli. Habla. Elodia Cervantes. Necesito hablar con la licenciada de inmediato. Es urgente. Un momento, por favor, señora Cervantes. La música de espera se sentía como una eternidad, interrumpida por las risas que venían del otro cuarto. Podía imaginarme a Brenda revisando mis cosas con otros ojos, ya no viéndolas como mías, sino como suyas. Los floreros de cristal que fueron regalos de boda, las pinturas que Ramiro y yo coleccionamos en nuestros viajes a Pátzcuaro, los muebles antiguos heredados por generaciones. Todo ya siendo mentalmente reacomodado a su gusto. Elodia. La voz de Sofía sonaba, preocupada. Nayeli me dijo que era urgente.
¿Está todo bien? Necesito hacer cambios inmediatos a mi testamento. Hoy, si es posible. ¿Qué tipo de cambios? Apenas lo actualizamos todo hace 3 semanas. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había planeado pasar mañanas tranquilas, con mi café y mis libros. En el reflejo vi mi propia cara. Serena, firme, finalmente libre de esa esperanza tonta que me mantenía aferrada a la ilusión del amor familiar. Quiero agregar una cláusula específica sobre mi casa, un texto muy claro. De acuerdo. ¿Qué tienes en mente? Quiero que quede establecido, sin lugar a ninguna duda, que bajo ninguna circunstancia mi hijo ni su esposa pueden heredar esta propiedad. Jamás vivirán aquí. Jamás serán los dueños. Jamás se beneficiarán de ella de ninguna manera. Sofía hizo una pausa, más larga esta vez. Elodia, eso suena bastante definitivo. ¿Puedo preguntar qué lo motivó? A través de la puerta, escuché la voz de Javier. La recámara principal tiene una luz natural increíble. Te encantaría el vestidor, Brenda. Ya están aquí, le dije a Sofía en voz baja. En mi casa, planeando cómo decorarla, dónde poner los cuartos de los niños, cómo ayudarme a llevar la carga de ser la dueña. Noté que el tono de Sofía cambió a una preocupación más profesional. ¿Te sientes presionada? Porque si hay alguna señal de abuso o manipulación... No, la interrumpí. Nada de eso. No me están obligando a hacer nada. Solo me están mostrando exactamente quiénes son, y por fin les estoy prestando atención. ¿Qué más te gustaría dejar por escrito? Pensé en los susurros emocionados de Brenda, en la forma tan casual en que Javier asumía que todo por lo que yo he trabajado era para su beneficio. Quiero que la casa también pase, también, a ser de Cáritas de Morelia, junto con todo lo demás. Y quiero que, si llegan a pelear el testamento, pierdan todo derecho, incluso el de visitar la propiedad mientras esté bajo el cuidado de la fundación. Eso es legalmente posible, confirmó Sofía. ¿Algo más? Sí. Quiero que redactes una carta para que se les entregue después de mi muerte. Algo que explique exactamente por qué tomé estas decisiones. ¿Quieres dictármela ahora?, preguntó Sofía. Escuché que la voz de Brenda se acercaba a la puerta del estudio. Seguro venían a buscarme, preguntándose por qué me tardaba tanto. No por teléfono. ¿Puedes venir tú? ¿Hoy? Puedo estar ahí en 1 hora. ¿Te parece bien? Perfecto. Usa la entrada de atrás, por la puerta del jardín. Te estaré esperando en la terraza. Al colgar, me tomé un momento para respirar profundo antes de volver con mis invitados. Estaban parados en medio de la sala. Brenda, con su celular en la mano, como si estuviera tomando fotos. Solo sacando unas medidas, dijo con esa sonrisa brillante, para ver dónde irían los muebles nuevos. Espero que no te moleste. Para nada. Me acomodé de nuevo en mi silla, notando cómo ambos se quedaron de pie, como si sentarse fuera a retrasar sus planes. ¿Quieren ver el resto de la casa? El sótano ya está terminado. Sería una sala de juegos maravillosa. Los ojos de Brenda se iluminaron. ¡Ay! Suena perfecto. ¿Y el ático? Principalmente lo usamos como bodega, pero se podría convertir quizás en una oficina para Javier. Durante la siguiente hora, jugué el papel que ellos esperaban de mí. La viejita agradecida, conmovida por su buena suerte y por su generosa oferta de compartirla. Asentí mientras Brenda describía sus ideas de decoración. Sonreí mientras Javier señalaba las mejoras prácticas que podrían hacer. Incluso me ofrecía mostrarles los límites del terreno para que pudieran planear su jardín. Se lo creyeron todo. Esas 2 personas que juraban conocerme, que veían mi buena educación como una debilidad, mi generosidad como una obligación, mi amor como algo que podían usar a su antojo sin ninguna consecuencia. Ya deberíamos irnos, dijo al fin Javier, mirando su reloj. Tenemos planes de cenar con los Cárdenas. Por supuesto.
Los acompañé hasta la puerta, aceptando los besos al aire de Brenda y el abrazo distraído de Javier. Luego hablamos más del arreglo, dijo Brenda, ya sintiéndose la dueña de mi casa. Hay muchos detalles que afinar, pero estoy segura de que podemos hacer que sea maravilloso para todos. Seguro que sí, asentí. Después de que su coche desapareció por la entrada, caminé por mi casa con una nueva mirada. Cada cuarto que habían reclamado, cada espacio que ya se habían apropiado en su mente, cada suposición que hicieron sobre mi gratitud por su intromisión. Sofía llegó justo una hora después, con su portafolio de cuero en la mano y la cara de alguien que está lista para conversaciones difíciles. «Enséñame la casa», dijo, sin rodeos. «Quiero entender qué es lo que estamos protegiendo». Le mostré todo el lugar, no solo la propiedad, sino también la escena que había ocurrido horas antes. Sofía escuchó sin decir una palabra, tomando notas con su letra clara y ordenada. ¿De verdad creen que compraste esta casa para ellos?, preguntó mientras nos acomodábamos en la terraza con una taza de té. Totalmente, respondí. En su mente, todo lo que yo hago es para su beneficio. Mis problemas de dinero eran solo molestias que había que solucionar. Mis logros son cosas que ellos pueden reclamar como suyas. Sofía abrió su portafolio y sacó un bloc de hojas amarillas. Vamos a redactar esa carta. ¿Qué quieres que sepan? Me quedé viendo hacia mi jardín, recordando los años que pasé tratando de ganarme su cariño, su respeto, su reconocimiento más básico como persona. Quiero que entiendan que el amor no es de un solo lado, dije por fin. Que la familia no se trata de lo que uno puede sacarle al otro, sino de lo que se da sin esperar nada a cambio. Quiero que sepan que vi a través de su actuación, que siempre supe exactamente lo que pensaban de mí, y de esta casa en particular, quiero que entiendan que se va a convertir en un refugio para personas mayores, que será un lugar para aquellos a quienes sus propios hijos vieron como estorbos en vez de bendiciones. Sofía escribía con rapidez. Su pluma se deslizaba con firmeza sobre el papel. ¿Algo más? Quiero que sepan que yo tuve una elección, dije. Que hasta hoy mismo pude haber decidido otra cosa. Pero ellos lo hicieron imposible. Imposible quererlos. Y eso no es un fracaso mío. Es de ellos. Mientras Sofía redactaba los documentos, sentí que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante años me culpé, por la distancia entre Javier y yo. Me preguntaba qué podría haber hecho diferente, cómo haber sido una mejor madre, más merecedora de su cariño. Pero hoy vi la verdad. No se trataba de lo que yo hice o dejé de hacer. Se trataba de en quiénes ellos decidieron convertirse. Eran personas que solo veían a los demás por su utilidad, que confundían la manipulación con el amor, que creían tener derecho a quedarse con todo lo que pudieran tomar. ¿Listo?, dijo Sofía, levantando la mirada de sus papeles. ¿Qué te parece esto? Leyó la carta en voz alta y yo asentí con cada frase. Era clara, honesta y definitiva. No dejaba espacio para malentendidos, no ofrecía ningún hueco para que ellos pudieran reescribir la historia a su conveniencia. Es perfecta, dije. ¿Cuándo puedes tener listo el testamento actualizado? Para el lunes ya tendrás todo listo para firmar. ¿Estás completamente segura de esto, Elodia? Una vez que estos documentos estén firmados y notariados, será muy difícil cambiarlos. Pensé en los susurros emocionados de Brenda, en la manera tan casual con la que Javier asumía que esta casa era suya por derecho. Pensé en los años que me trataron como un estorbo, una carga, una fuente de culpa y obligaciones en lugar de amor. Nunca he estado tan segura de algo en toda mi vida. Después de que Sofía se fue, caminé por mi casa una vez más. Ya no la veía como el trofeo que Brenda creía haber ganado, sino como mi santuario. Mi decisión, mi
independencia convertida en ladrillos, muros y habitaciones llenas de paz. Mañana, seguramente, Javier llamaría para hablar sobre cuándo se mudarían. Brenda probablemente ya estaría viendo muebles en Internet y haciendo listas de remodelaciones. Planearían su futuro en mi espacio, con mi dinero, usando mi generosidad una vez más, en mi contra. No tenían ni la más remota idea de que con cada suposición, con cada expectativa arrogante, con cada vez que ignoraban mi autonomía, estaban renunciando a cualquier derecho sobre mi cariño, mi dinero o mi hermosa casa. En 3 días, el Nuevo Testamento estaría firmado. En 3 días, su futuro sería completamente suyo, pero sin mi casa, sin mi dinero y sin la más mínima esperanza de reclamar nada de lo mío. La idea debería haberme puesto triste. En cambio, mientras veía cómo el atardecer pintaba mi jardín de tonos dorados y naranjas, lo único que sentía era una satisfacción profunda y serena. Ellos ya habían tomado su decisión, y ahora yo había tomado la mía. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de que firmé el Nuevo Testamento. Estaba en mi cocina, disfrutando mi primera taza de café mientras veía a los pajaritos reunirse en el comedero que había puesto junto a la ventana. El identificador de llamadas mostraba el número de Javier, y algo en la urgencia de esa hora me dijo que no era una llamada para saludar. «Mamá, tenemos que hablar. Ahora mismo». Sin un buenos días, sin cortesía. Su voz tenía un tono que no le escuchaba desde que era adolescente y lo había cachado en una mentira. «Buenos días para ti también, Javier. ¿Qué es tan urgente?» «No te hagas. Sé lo que hiciste». Dejé con cuidado mi taza sobre la mesa, aunque ya sentía el corazón acelerado. «¿Qué crees exactamente que hice?» «El testamento, mamá. Ayer llamó la oficina de Sofía Mendoza. Algo sobre unos documentos actualizados y que necesitaban confirmar la dirección de la propiedad. Ah, Sofía ya me había advertido que ese tipo de llamadas eran parte del procedimiento normal, pero yo esperaba tener más tiempo antes de que todo saliera a la luz. Aún así, me sentía extrañamente tranquila mientras me preparaba para lo que venía. «Ya veo. ¿Y qué te dijeron?» «Nada, directamente. Pero cuando insistí en por qué necesitaban nuestros datos si la propiedad era tuya, dijeron que no era relevante, ya que no éramos beneficiarios». «No somos beneficiarios, mamá». La acusación quedó flotando entre nosotros. Pude oír la voz de Brenda al fondo, aguda y exigente, aunque no distinguí lo que decía. «¿Quieren venir a hablarlo?», pregunté. «Ya vamos en camino». Colgaron. Miré mi tranquila cocina, sabiendo que tal vez sería el último momento de paz en mucho tiempo. Luego, subí a vestirme apropiadamente para el día difícil que me esperaba. Llegaron en menos de 20 minutos, lo que significaba que ya estaban llamando desde el coche. La cara de Brenda estaba roja de coraje cuando abrí la puerta, y Javier parecía no haber dormido. «Adentro, ya», exigió Brenda, mientras pasaba empujándome por el recibidor. Los seguí hasta la sala, donde se quedaron de pie como si fueran fiscales a punto de lanzar una acusación. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» La voz de Brenda era un chillido, sin rastro de la cortesía fingida, de siempre. «Después de todo lo que hicimos por ti, después de todos nuestros planes». «¿Qué planes?», interrumpí con calma. «No te hagas la tonta», soltó Javier. «Nos hiciste creer que íbamos a vivir aquí. Nos animaste a planear el futuro de los niños, nuestra vida». Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín. «Yo no hice nada de eso. Yo los escuché mientras ustedes asumían cosas». «¿Asumimos?». La risa de Brenda fue amarga. «Nos mostraste la casa como si ya fuera nuestra. Hablaste de los cuartos de los niños, de tener a la familia cerca. Estaba siendo amable. Eran invitados en mi casa». «¿Invitados?». La voz de Javier se quebró. «Soy tu hijo». «Sí, lo eres. Y yo soy tu madre. Pero eso no hace que mi casa sea tu casa.
ni que mi dinero sea tu dinero. Brenda empezó a caminar de un lado a otro, sus tacones de marca golpeando con furia el piso de madera. Esto es una locura. Tienes casi 70 años y vives sola en una casa que es demasiado grande para ti. Te ofrecimos ayudarte, cuidarte, y así nos lo pagas, gritó, aferrándote a la propiedad como si fuera solo tuya, mintiéndonos, dejándonos planear nuestra vida alrededor de algo que nunca pensaste darnos. Miré a Mina y Javier, que tenía la vista clavada en el suelo, con los puños apretados. ¿Tú también lo ves así? ¿Que les mentí? Levantó la cabeza, y por un instante vi algo en sus ojos que quizás era dolor. Mamá, necesitamos esta casa. Mi ascenso en el trabajo viene con ciertas expectativas, compromisos, sociales. Y Brenda está embarazada. ¿Embarazada? La palabra se me escapó sin poder evitarlo. La mano de Brenda fue a su vientre todavía plano. Su expresión cambió del enojo a una especie de autosuficiencia. 3 meses. Íbamos a decírtelo cuando nos mudáramos. Hacerlo una celebración. Un nieto. Otro nieto que probablemente nunca conocería. Que nunca cargaría. Que nunca me permitirían amar. Esa idea debió haberme roto el corazón. Pero en cambio, fortaleció mi decisión. «Felicidades», dije, simplemente. «¿Felicidades?» Brenda me miró, incrédula. «Eso es todo. Tu hijo va a tener un bebé y solo dices felicidades. ¿Qué quieres que diga?» «Que lo sientes, que vas a arreglar esto, que nos vas a volver a poner en el testamento, en el lugar que nos corresponde». «¿En el lugar que les corresponde?», repetí. «¿Y exactamente cuál crees que es ese lugar?» Javier dio un paso al frente, con el mismo tono convincente que seguro usaba con sus clientes. «Mamá, seamos razonables. No necesitas una casa de este tamaño. Solo el mantenimiento debe ser abrumador. Y con el bebé en camino, de verdad necesitamos más espacio. Entonces compren una casa más grande». «¿Con qué dinero?», chilló Brenda. «¿Sabes cuánto cuestan las casas en colonias decentes? ¿Sabes cuánto cuestan las escuelas privadas? ¿Sabes lo que se necesita para darle a un hijo la vida que merece?» «La vida que tu hijo merece», corregí. «Es tu responsabilidad, no la mía». La cara de Brenda se puso pálida de 1900 rabia. «Eres una vieja egoísta y amargada. Con razón tu esposo te dejó criando a Javier sola. Con razón tu propio hijo apenas te soporta». Las palabras me golpearon como bofetadas, pero no me moví. Ramiro no me dejó, Brenda. Se murió. Y sí, Javier apenas me soporta. ¿Por qué querrías vivir en mi casa, entonces? «Porque no es tu casa», gritó. «No de verdad. Javier es tu único hijo, tu única familia. Todo lo que tienes debería pasarle a él automáticamente. Así es como funcionan las familias de verdad». Me levanté y caminé hacia la repisa donde estaba la foto de Ramiro, junto a las de Nino y Javier de niño. «Dime, Brenda, ¿en tu familia, tus papás trabajaron en 2 turnos para pagarte la universidad? ¿Renunciaron a sus propias comodidades para darte oportunidades? Eso es distinto. Eso es lo que deben hacer los padres. ¿Y qué deben hacer los hijos?» Ella se quedó callada un mismo momento, sorprendida por la pregunta. Javier respondió en su lugar. «Los hijos deben estar agradecidos. Deben cuidar a sus padres cuando envejecen». «Cuidarlos», repetí. «No quitarles lo que tienen. No tratarlos como si fueran molestias que hay que manejar o propiedades que hay que reclamar». «Nunca te tratamos como una molestia», protestó Javier, aunque su voz sonaba débil. Me giré por completo hacia él. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué Brenda sugirió que me fuera a una casa de descanso? ¿Por qué dijo que me iba a morir sola y sin un peso? ¿Por qué te quedaste callado mientras ella decía todo eso?» Su cara se puso roja. «Solo estaba preocupada por tu seguridad». No, a ella no le importaba mi seguridad.
Lo que le preocupaba era su propia comodidad. No quería tener que lidiar con una suegra vieja que podría volverse una carga. Brenda dejó de caminar de un lado a otro y me miró con un odio que no se molestó en ocultar. Estás torciendo todo. Te ofrecimos quedarte aquí, cuidarte. Me ofrecieron quedarme en mi propia casa mientras ustedes se adueñaban de ella. Me ofrecieron manejar mi vida porque decidieron que yo no era capaz de hacerlo sola. Porque no lo eres, estalló ella. Mírate. Vives sola, sin amigos, sin vida social, sin nada que hacer más que sentarte en esta casa enorme y sentir lástima por ti misma. Intentábamos ayudarte, darle un sentido a tu vida, dejándote ser parte de algo más grande que tu patética existencia. Las palabras quedaron flotando en el aire, como veneno. Javier parecía destrozado, como si por fin estuviera escuchando lo que su esposa de verdad pensaba de mí. Brenda, dijo en voz baja, ya basta. No, no basta. Se giró hacia él. Tu madre está siendo cruel a propósito. Nos está castigando por intentar formar una vida, por querer algo mejor para nuestros hijos. Es una vieja celosa y vengativa que no soporta ver felices a los demás. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Adentro estaban las copias del Nuevo Testamento, junto con la carta que Sofía me ayudó a redactar. Ya que te interesa tanto mi testamento, dije, entregándole la carpeta a Javier, más vale que sepas toda la verdad. Él la abrió con manos temblorosas. Brenda se asomó para leer por encima de su hombro. Observé cómo sus caras cambiaban al entender lo que leían. De la confusión pasaron al asombro, del asombro al horror y del horror a una rabia pura. Dejaste todo a una fundación, a Cáritas. La voz de Javier era apenas un susurro. Sí, ayudan a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. ¿Abandonadas? La voz de Brenda ya sonaba amenazante. Nunca te abandonamos. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algún lado sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a alguien a quien amaban y no como a una carga que detestaban? Javier seguía mirando los papeles. La casa, las inversiones, todo, todo. Brenda le arrancó los documentos de las manos y los revisó desesperadamente, como si buscara un error. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente desheredar a tu único hijo. Hay leyes. Hay leyes sobre el abuso a los adultos mayores, dije con calma. Hay leyes sobre la coacción y la manipulación, pero no hay ninguna ley que me obligue a dejarle mi dinero a quienes me tratan con desprecio. Vamos a impugnar esto, gruñó ella. Vamos a pelearlo en los tribunales. Entonces sonreí. La primera sonrisa verdadera desde que llegaron. Lee la última página, Brenda, la parte sobre lo que pasa si impugnan el testamento. Sus ojos volaron hacia el documento y observé cómo se le iba el color de la cara al leer la cláusula que Sofía había insistido en incluir. Si impugnan el testamento, dije con voz serena, pierden cualquier derecho a visitar esta propiedad, incluso después de que se convierta en un centro de cuidados para ancianos. Por ley, no podrán volver a poner un pie aquí. Jamás. No puedes hacer esto, dijo Javier con la voz quebrada. Soy tu hijo. Sí, lo eres, y yo soy tu madre. Pero ser familia no te da derecho a mi vida, ni a mi dinero, ni a mi casa. Mucho menos te da derecho a tratarme como una carga mientras esperas heredar mis bienes. Brenda tiró los papeles al suelo, con la cara desfigurada por la furia. Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés muriendo sola en esta casa, cuando no tengas a nadie que te cuide, vas a recordar este momento y vas a desear haber sido diferente. La miré. De verdad la miré. Y no vi a la mujer arreglada y hermosa que se había robado el cariño de mi hijo, sino a una persona pequeña y codiciosa,
cuyo valor entero dependía de lo que pudiera sacar de los demás. No voy a morir sola, Brenda. Estaré rodeada de gente que ha aprendido, como yo, que la sangre no hace a la familia. El amor lo hace, el respeto lo hace, y ustedes no me han mostrado ni lo uno ni lo otro en años. Entonces se fueron. Javier recogió los papeles regados en el suelo, mientras Brenda salía furiosa hacia la puerta. En el umbral, él se giró por última vez. Mamá, por favor. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Miré a mi hijo, a ese hombre que había criado, al que había amado, por quien me había sacrificado, y no sentí más que una profunda tristeza por lo que se había convertido. Siempre hubo una manera de arreglar esto, Javier. Simplemente, nunca te molestaste en intentarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en el recibidor, escuchando cómo encendían el coche, escuchando cómo se alejaban de mi vida. Por lo que supe en ese momento, sería la última vez. Luego, caminé a mi cocina, me serví una taza fresca de café y me senté a disfrutar la mañana más tranquila que había tenido en años. Pasaron 6 meses antes de que supiera de ellos otra vez. 6 meses de la vida más serena y plena que había vivido desde la muerte de 1900. Ramiro. Me dediqué a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Organicé un club de lectura en mi biblioteca, volví a ser voluntaria en la parroquia, tomé clases de pintura en la Casa de la Cultura. Mi casa se había convertido en lo que siempre debió ser: un hogar, no un monumento a la soledad. La llamada llegó un martes por la mañana, en plena primavera. Estaba en el jardín, plantando unos rosales que había pedido por catálogo, cuando el teléfono sonó desde adentro de la casa. Casi no lo contesto, pero algo en la insistencia del timbre me hizo limpiarme las manos en el delantal de jardinería y entrar. «Hola, mamá». La voz de Javier sonaba más pequeña de lo que recordaba, con una timidez que me recordó al niño que alguna vez fue. «Hola, Javier». Me preguntaba si podríamos hablar, en persona. Miré hacia mi jardín, hacia las rosas que esperaban ser plantadas, hacia la vida que había construido sin ellos. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Brenda y yo estamos teniendo algunos problemas. Por supuesto que sí. Me preguntaba cuánto tardarían en aparecer las grietas una vez que se dieran cuenta de que mi dinero no iba a llegar para resolver sus líos. Lamento escuchar eso. ¿Puedo pasar? Solo yo. Brenda no. Ella no quiere que te contacte. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. A pesar del dolor, de la decepción, una parte de mí había estado esperando esta llamada. Está bien, esta tarde. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Llegó a las 2, en punto, manejando el mismo coche de lujo, pero viéndose de alguna manera más apagado. El hombre seguro de sí mismo que se había plantado en mi sala hace 6 meses exigiendo su herencia, había sido reemplazado por un hombre que se veía cansado, inseguro, más viejo que sus 38 años. Lo recibí en la puerta, notando cómo sus ojos recorrían los cambios que había hecho. El recibidor ahora tenía una mesita con flores frescas de mi jardín. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, no solo de él, sino de los parientes de Ramiro, de amistades con las que me había reencontrado, de las compañeras, del club de lectura que se habían vuelto como hijas para mí. La casa se ve diferente, dijo. Se ve viva, respondí. ¿Quieres un café? Nos sentamos en la terraza acristalada, el mismo lugar donde había planeado su desheredación con Sofía. Ahora estaba amueblada con sillones de mimbre cómodos y plantas que crecían felices con la luz de la tarde. Un caballete ocupaba una esquina, sosteniendo mi última pintura. Un paisaje con la vista desde la ventana de mi recámara. ¿Ahora pintas?, preguntó, señalando el caballete. Siempre he pintado, Javier.
Me detuve cuando me casé con tu padre y, después, nunca encontré el momento para retomarlo. Él asintió, con la mirada fija en su taza de café. Recuerdo que solías pintar en la mesa de la cocina cuando yo era niño. Tienes buena memoria. Permanecimos en silencio varios minutos. Esperé, sabiendo que había venido por algo, sabiendo que necesitaba llegar a ese punto a su manera. Brenda me dejó, dijo al fin. Lo siento, de verdad. Me miró con algo que quizás era esperanza. Ella dijo que tú estarías feliz. Dijo que probablemente tú planeaste todo esto. Dejé mi taza de café con cuidado sobre la mesa. Yo no planeé el fin de tu matrimonio, Javier. Yo planeé protegerme de quienes solo me veían como una fuente de dinero. ¿De verdad? ¿Así nos veías? La pregunta fue tan genuina que por un momento vi al hijo que había criado, al niño que creía que el mundo era justo y que las buenas intenciones siempre se notaban. ¿De qué otra forma podía verlos? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedir algo a cambio? Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Luego, con un hilo de voz, dijo: No me acuerdo. Yo tampoco, pero te quise, Javier. Aún te quiero. ¿Me quieres a mí o quieres la idea de mí? La madre que siempre está ahí cuando la necesitas. La que debe sacrificarse sin hacer preguntas. La que debe sentirse agradecida por cualquier migaja de atención que le des. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo nunca. Lo pensé así. Lo sé. Ese es el problema. Se inclinó hacia adelante, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, sé que cometí errores. Los dos lo hicimos. Pero estoy aquí ahora. Quiero arreglar las cosas. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? Nuestra relación. Nosotros. Te extraño. ¿Me extrañas a mí o extrañas la seguridad de saber que yo estaba ahí, lista para sacarte de apuros cuando todo se complicaba? Se le enrojeció la cara. Eso no es justo. ¿Verdad que no? Tu esposa te deja y de pronto te acuerdas de que tienes madre. Seguramente estás apretado de dinero sin la herencia que esperabas y ahora quieres reconstruir lo nuestro. El dinero no importa. Basta. Mi voz salió más dura de lo que quería. No me mientas, Javier. Ya no. Esa etapa ya pasó. Se dejó caer en la silla, derrotado. Está bien. Sí, la situación está difícil. El divorcio es caro y contábamos con eso. Esperaba. Ambos esperaban heredar mi casa, vivir aquí sin pagar renta y usar mis ahorros como si fueran su cuenta personal. Dicho así, suena horrible. Porque fue horrible. Tú y Brenda me trataron como un recurso que se administra, no como una persona a la que se ama. Pero sí te amaba, insistió. Aún te amo. Le observé la cara, buscando señales de las manipulaciones a las que me había acostumbrado. Pero vi algo que no esperaba. Verdadero arrepentimiento. Cuéntame del divorcio, le dije. Cuando se dio cuenta de que el dinero no iba a llegar, cambió. Empezó a hablar de buscar a alguien con mejores perspectivas, con una familia que tuviera más que ofrecer. Se rió con amargura. Dijo que la había decepcionado por no poder controlar a mi propia madre. ¿Y el bebé? Su cara se desfiguró de dolor. Interrumpió el embarazo. Dijo que no iba a quedarse atada a un hombre que no podía darle el estilo de vida que ella merecía. La crueldad de eso me dejó sin aliento. Fuera lo que fuera que yo pensara de Brenda, perder a un nieto que nunca conocería fue un dolor que no me esperaba. Lo siento mucho, Javier. Eso no tiene perdón. Ella dijo que fue culpa tuya, que si nos hubieras dado la casa, nada de esto habría pasado. ¿Y tú crees eso? Se quedó callado mucho rato, mirando fijamente mi jardín, donde las mariposas revoloteaban entre las flores.
Quería creerlo. Era más fácil que aceptar que me había casado con alguien que solo me amaba por lo que yo podía darle. Igual que tú, dije en voz baja, que solo me querías por lo que yo podía darte. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros, como un puente que ninguno de los dos sabía si quería cruzar. Los hombros de Javier empezaron a temblar, y me di cuenta de que estaba llorando de verdad, no con esas lágrimas fingidas que ya le había visto, sino con los sollozos rotos de un hombre que por fin comprendía todo lo que había perdido. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por todo. Por no defenderte, por no valorarte, por permitir que ella te tratara así. Perdón por no ser el hijo que te merecías». Lo miré llorar, a este hombre que tanto me había lastimado, y sentí que algo se movía dentro de mí. No era perdón. Todavía no. Eso tomaría tiempo, si es que algún día llegaba. Pero quizás era el inicio de una comprensión. «Javier, mírame». Levantó la cabeza, con la cara roja y empapada de lágrimas. «Necesito que entiendas algo. No cambié mi testamento para castigarte. Lo cambié para protegerme. Ya no podía seguir entregando pedazos de mí a personas que veían esos pedazos como un derecho en lugar de un regalo. Lo sé. Ahora lo veo», dijo con la voz todavía temblorosa. «¿De verdad? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero oír porque esperas que cambie de opinión sobre el dinero?» La pregunta le cayó como un golpe físico. Se quedó callado, pensando. «No lo sé», admitió al fin, y su sinceridad me sorprendió. «Quisiera decir que el dinero no importa, pero no puedo decir con honestidad que perderlo no fue lo que me trajo aquí hoy. Al menos estás siendo honesto». «Lo estoy intentando. Estoy tratando de entender cómo ser la persona que tú me enseñaste a ser, y no la que terminé siendo». Me serví más café, mientras pensaba. Su confesión, aunque dolorosa, era un primer paso, un paso real. ¿Y cómo se ve eso, ser esa persona? «No lo sé», repitió, encogiéndose de hombros. «Tal vez aprender a vivir con menos, descubrir cómo estar solo sin sentir lástima por mí mismo. Llamarte solo para platicar, no, porque necesite algo. ¿Y si te dijera ahora mismo que el testamento no va a cambiar? ¿Que nunca vas a heredar esta casa ni un centavo de mi dinero? ¿Entonces qué?». Se quedó en silencio por un buen rato, mirando sus manos sobre la mesa. El sol de la tarde entraba por los cristales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Entonces, supongo que tendría que aprender a vivir con eso», dijo finalmente. «Y tal vez preguntaría si aún podría venir a visitar de vez en cuando. No para convencerte de nada, sino solo para pasar tiempo contigo». «¿Por qué?». «Porque eres mi madre. Porque te quiero, aunque no lo haya demostrado como debería. Porque no quiero perderte por completo». Miré a este hombre, mi hijo, mi mayor orgullo y mi mayor decepción, y sentí algo que no había experimentado desde hacía años, una pequeña y frágil esperanza. «El testamento no va a cambiar, Javier». Su rostro se descompuso por un segundo, pero asintió, aceptándolo. «Lo entiendo. Pero puedes venir a visitar, si así lo deseas. Si puedes aceptar que esta relación tiene que ser diferente a lo que fue antes». «¿Diferente en qué sentido?». «Igualdad, sin más expectativas de que yo existo solo para tú. Conveniencia, sin asumir que mi amor es incondicional, sin importar cómo me trates, sin seguir tomando y tomando, sin dar nada a cambio». «Me gustaría intentarlo», dijo, y por primera vez le creí. «Sé que no será fácil. La confianza se gana, no se hereda. Lo tengo claro». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando mis rosales, que por fin había plantado y comenzaban a florecer con pequeñas yemas rojas. «Hay algo más que deberías saber. Cáritas de Morelia tiene planes de usar esta casa como una residencia.
¿Dentro de algunos años? ¿Cuando ya no puedas vivir aquí sola? Exacto. ¿Y estás bien con eso? Lo espero con gusto. Quiero estar rodeada de personas que entienden lo que es ser rechazado por la familia y que han aprendido a formar lazos verdaderos a través de la amistad y el apoyo mutuo. Se quedó pensando un momento. ¿Habrá lugar para familiares que quieran hacer las cosas bien? Me giré hacia él y ya no vi al hombre arrogante que exigía su herencia, sino al niño inseguro que un día dependió de mí para todo. Supongo que eso dependerá de la familia, ¿no es así? Entonces sonrió, una sonrisa genuina, un poco triste, que me recordó por qué lo había amado con tanta intensidad durante tantos años. ¿Puedo ayudarte? En el jardín. Recuerdo que cuando era niño me dejabas sembrar cosas. Me gustaría volver a hacerlo. Mientras salíamos juntos al patio, me sentí más ligera que en décadas. El dinero aún iría destinado a la caridad. La casa seguiría siendo un refugio para personas como yo. Pero tal vez, solo tal vez, también se convertiría en un lugar donde una madre y su hijo pudieran aprender a amarse de nuevo. No por obligación ni por expectativas, sino por elección. Era más de lo que me había atrevido a esperar, y justo lo que había tenido, el valor de exigir. Un amor que valiera la pena, o nada en absoluto. Al final, creo que conseguí ambas cosas. La historia que les he contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuche y se detenga a pensar cuántas madres como yo están sufriendo en silencio, dentro de su propia casa. Siento una verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener una paz falsa? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor, al final, nos lleva a días mejores. Te cuento esta historia desde Morelia, Michoacán, la hermosa ciudad de la cantera rosa, para que sepas hasta dónde ha llegado.